Mm, ya. ¿Se puede visualizar? Disculpen. ¿Sí? Sí, sí, Diego, sí se ve. Gracias. A ver, como les menciono, el tema es asma. Son los contenidos, comenzando con objetivos, definición, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, conclusiones, resumen y las referencias. Los objetivos son los de siempre: conocer la clasificación de la enfermedad, saber cuáles son los factores de riesgo, tener conocimiento del mecanismo patológico de la enfermedad e identificar las principales manifestaciones clínicas. En este caso, como definición, según su artículo, se dice que el asma es una enfermedad heterogénea reversible caracterizada por la inflamación crónica de las vías respiratorias y la remodelación variable, que da como resultado una variedad de presentaciones clínicas, respuestas al tratamiento e historia natural a lo largo de la vida del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el asma es como tal una enfermedad inflamatoria crónica reversible de tipo heterogéneo, es decir, que para cada paciente la propia sintomatología va a variar un poco, es decir, que un paciente con asma no va a tener los mismos síntomas y signos que otro paciente con asma. Bien, en este caso, viendo la propia estructura anatómica, ya sean los bronquios y bronquiolos, el asma va a enfocarse principalmente en lo que son en lo que son los bronquios, ¿ya, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe por qué pasa esto o por qué principalmente ocurre en lo que son los bronquios en comparación a los bronquiolos? ¿Alguno sabe, chicos? Si no, ahorita se los explico. Básicamente es porque los bronquios poseen el músculo liso bronquial. En este caso, como se puede ver en el siguiente gráfico, para que se dé las principales manifestaciones o el propio avance del asma, tiene que haber sea una broncoconstricción, una sobreexpresión de moco y el propio edema. Básicamente, si hay un aumento de la broncoconstricción con la sobreexpresión de moco y el edema, van a conducir a un estado fibrótico de lo que es básicamente estos bronquios, ¿ya? En este caso, la broncoconstricción se va a explicar en la propia patogenia. Es básicamente por contenido inflamatorio y aparte de la activación de lo que son diferentes receptores a nivel de estos bronquios. Recordando un poco, chicos, a nivel del sistema autónomo se divide sistema nervioso autónomo, se divide en tanto simpático como parasimpático, ¿sí o no? A nivel simpático y parasimpático. Simpático tenemos una clase de receptores especiales que van a causar, en este caso, una broncodilatación. En este caso, si estos receptores no están siendo activados, van a producir una broncoconstricción, al igual en lo que es el sistema nervioso parasimpático. En lo que es el sistema nervioso simpático tenemos los beta 2 y en el sistema nervioso parasimpático tenemos los M3. Los beta 2 causan broncodilatación y los M3 broncoconstricción. En este caso, si hay aumento de la expresión de los M3 y disminución de lo que son los propios beta 2, va a conducir a un aumento del estado de broncoconstricción. También la sobreexpresión de moco, que va a ser causado principalmente por la activación de diferentes interleuquinas y demás, y el edema por este juego de presiones, ¿sí o no? Hasta ahí, chicos, está entendiendo la definición del asma y por qué se da en los propios bronquios y demás. ¿Sí? Ya. Pasando a lo que es la propia epidemiología, en sí como tal, el artículo que les da la propia universidad es bastante antiguo. Si no me equivoco, es 2015, algo así.
Y realmente las propias cifras como tal no son del todo importantes. Se menciona que afecta a más de 300 millones de personas a nivel global, pero estas cifras siempre van a ir cambiando o van a ir aumentando con los años. En este caso, como les menciono, es mejor tener el concepto como tal de qué zonas o en qué países es más incidente o prevalente la enfermedad, a saber los datos o los números exactos, ¿ya? Igual se los dejo aquí, 300 millones a nivel global, según su artículo, por si igual les pregunto. Pero viendo información más actualizada, en este caso la propia prevalencia del asma, en el 2021 que se hizo un censo, podemos ver en este pequeño mapa mundi una pequeña tabla de colores, donde el amarillo básicamente nos muestra una prevalencia casi nula, y en lo que respecta a un color más rojo o en todo caso más intenso, es una prevalencia más alta. En este caso, los países que poseen básicamente este color más oscuro, destaca principalmente lo que es Estados Unidos, ¿sí o no? Y algunos países de Europa. En este caso, eh, lo que nos quiere decir este gráfico y también con lo que menciona su propio artículo, como se puede ver aquí, igual, con lo que respecta a los países, los que tengan un Producto Bruto Interno, es decir, un PBI más alto, suelen estar asociados con una incidencia y una prevalencia del asma también más elevada. Es decir, países que posean básicamente un PBI o en pocas palabras más desarrollados, para que se entienda mejor, eh, suelen poseer esta incidencia y prevalencia de asma mayor a lo que son otros países menos desarrollados. Como se puede ver aquí también en este mismo gráfico, la línea roja son los países desarrollados, básicamente. La verde son de países que están en vías de desarrollo. Y la línea azul son básicamente los países subdesarrollados. Como se puede ver aquí, el Perú básicamente está entre estos dos valores, entre 4 y 6% de toda de toda la población que posee asma. Estados Unidos, al menos un 10 u 11% de toda la población, ¿no?, que posee asma. En este caso, hasta ahí se está entendiendo, chicos. Básicamente lo que quiero que entiendan aquí es que cuanto mayor PBI posee un país, o en todo caso, cuanto mayor esté desarrollado, suele poseer, en pocas palabras, una incidencia y una prevalencia mayor de lo que es esta propia enfermedad. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Diego, y eso es más prevalente por la contaminación y por la alimentación, o porque Eh, es mucho más en países desarrollados. En sí, las teorías hay varias porque, como más adelante se va a mencionar, el asma puede ocurrir de forma multifactorial. Es decir, puede ser por diferentes infecciones, puede ser también por contaminación, puede ser por propios medicamentos, hasta sin fin de causas. Pero en sí, esta propia asociación epidemiológica se piensa que es más que nada por lo que sería un factor genético. Es decir, la propia exposición a la contaminación y demás es importante, pero en lo que respecta al asma clásico o al asma de tipo T2, es más que nada una predisposición genética, ¿ya? No sé si te respondí la duda. Sí, 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 Diego, gracias. Ya. Ahora pasando con los factores de riesgo que les mencionaba hace un momento. Aquí tenemos factores genéticos, específicamente la propia atopía. En este caso, ¿alguno sabe qué es la atopía o a qué se refiere este término? ¿Alguno sabe, chicos? Básicamente la atopía es la predisposición a tener reacciones alérgicas, o en todo caso que estas propias reacciones sean en todo caso descontroladas o más exacerbadas, ¿ya?
Básicamente, personas que poseen estos estados de atopía suelen ser un factor de riesgo para el propio asma. También en lo que respecta a enfermedades autoinmunes, como podría ser el LES y demás. En lo que respecta a deficiencia de vitamina D, esto según su artículo es un estudio que se hizo en lo que es un estado prenatal del paciente y demás, donde las deficiencias de esta propia vitamina D pueden conllevar a lo que es la aparición de este asma. Es por estudios sistémicos y demás. También la exposición prenatal al tabaco, es decir, madres que estuvieron fumando y demás, también pueden acarrear que sus hijos posean esta enfermedad del asma, infecciones respiratorias, ictericia neonatal y algunos fármacos. Esta parte igual es algo interesante porque se estarán preguntando cómo es que un fármaco puede ocasionarte asma, específicamente en lo que respecta al propio paracetamol. Esto les quiero explicar más que nada porque a este tipo de asma tiene un nombre bastante curioso, ¿no? Se le conoce como asma medicamentosa, ¿ya? Asma medicamentosa, ya bueno. Básicamente, a ver, para que se vea mejor, le voy a quitar le voy a hacer zoom aquí. Recordando cómo funcionan estos AINES o estos propios fármacos, hay que ver primero que nada la propia vía del ácido araquidónico. Primero comienza con lo que es la fosfolipasa 2, que va a activar al ácido araquidónico, su propia vía, la cual puede conllevar dos caminos, el camino de la ciclooxigenasa y el camino de la lipoxigenasa. En este caso, donde actúan los AINES es en la vía de la ciclooxigenasa. Estos se van a encargar básicamente de bloquear esta vía. Si bloquean esta vía, al momento que se active el ácido araquidónico y de sus demás procesos y demás, van a irse completamente por la vía de la lipoxigenasa, ¿ya? En ese caso, en lo que tenemos la vía de la lipoxigenasa, tenemos diferentes leucotrienos, como el leucotrieno C4, D4, E4, y estos básicamente se van a encargar de producir broncoespasmos y aumento de la permeabilidad vascular. Estos broncoespasmos básicamente eh, como van a estar aumentados, ya que el ácido araquidónico va a aumentar esta propia vía, ya que la ciclooxigenasa va a estar bloqueada. Va a haber aumento de los broncoespasmos, y como hay estos broncoespasmos, pueden conducir a la broncoconstricción y a los factores de riesgo para el propio asma. ¿Ya? No sé si hasta ahí me están entendiendo, chicos. ¿Todo claro? Sí, Diego, está claro. Sí. Ya. Aparte de lo que es el paracetamol, también se ha visto con respecto al ácido acetilsalicílico o a la propia aspirina, que también es otro fármaco que también puede causar este asma medicamentosa. Pero en pocas palabras, con lo que respecta a los factores de riesgo, es de etiología multifactorial, es decir, que la propia etiología no está del todo delucidada, pero hay varias causas que pueden ocasionar este propio asma. ¿Ya? Además, hay que recordar que el propio asma como tal es un tipo de hipersensibilidad tipo 1, es decir, es la propia patogenia ocasionada por lo que son diferentes alérgenos, ¿ya? Hipersensibilidad tipo 1. Aparte tenemos, según su propio paper, otros em, desencadenantes o en todo caso factores de riesgo que pueden causar también el propio asma, como lo que son alérgenos, infecciones respiratorias. Aquí se menciona el trabajo, es decir, básicamente donde trabajas, ya sea trabajar en minas, es diferente su exposición a trabajadores de, no sé, de compañías y demás. Básicamente el ambiente laboral puede influir en el asma
diferentes irritantes como el ejercicio extenuante, el aire frío, cambios de temperatura y demás, y otros como sería el propio tabaco, los medicamentos que les mencioné, em, reflujo gástrico y demás. Básicamente en lo que respecta a factores de riesgo, se causa multifactorial. No se puede precisar uno en específico, pero estos serían igual los más importantes, ¿no? Junto con los que están en su propio paper. Con lo que respecta ya a la patogenia, como les había mencionado, hay dos tipos de asma. Un asma de tipo T2 y un asma de no T2. En este caso, el asma clásico o el asma más incidente o prevalente es el tipo T2. Estos normalmente suelen estar asociados con una reacción alérgica, es decir, es por hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Además puede ser también causado por un ejercicio extenuante, también por reacciones eosinofílicas, es decir, cuando hay eosinófilos sobreaumentados, y puede ser también causada por estos medicamentos como la exacerbación de la propia aspirina. Además que este tipo de asma T2 suele estar mayormente asociado en lo que es la propia niñez, ¿ya? Normalmente. También puede presentarse en personas adultas, pero es más común en niños, ¿ya? Aproximadamente de 3 a 6 años, más o menos. Y con lo que respecta al asma no T2, como muy bien su nombre dice, no tiene relación con lo que son los linfocitos T helper 2. En este caso, principalmente la respuesta inmune sería por mecanismos de inflamación neutrofílica. No les voy a dar o no voy a ahondar mucho respecto a este tipo de asma porque como tal es el que menos suele ocurrir y aparte el propio diagnóstico y el tratamiento va a ser diferente. Este es básicamente por reacciones inflamatorias de tipo exacerbada de hipersensibilidad tipo 1 y el otro es causado mayormente por obesidad, también por, en este caso, factores como fumadores, también aumento de los propios neutrófilos. En todo caso, está mediado también por factores que aumentan el músculo liso bronquial, ¿no? Antes de pasar a este otro gráfico, les tengo que explicar este, que es básicamente cómo ocurre todo. Primero, imaginemos que tenemos lo que son los propios alérgenos, ¿ya? Puede ser tanto bacterias, virus, hasta el propio polen o diferentes pelusas, ¿ya? Para que se dé toda la patogenia, principalmente necesitamos al propio alérgeno junto con un estado hiperreactivo del propio paciente frente a procesos inflamatorios. En ese caso, este sería el estado de atopía, recordando un poquito lo que se mencionó. Ya cuando tenemos los alérgenos, que van a ser en todo caso, em, van a adherirse a la propia mucosa del epitelio bronquial, estos van a liberar, este propio epitelio va a liberar diferentes quimiosinas, como la CCL27, también la CCL20 y demás. Pero lo que va a ocasionar es básicamente que las células dendríticas eh, reconozcan a estos alérgenos, a estos antígenos, y estas propias células dendríticas que reconocen a los antígenos o a estos alérgenos, van a provocar un proceso de maduración, como se puede ver aquí. Los reconocen y cuando ya son reconocidos, estas células presentadoras de antígenos o estas células dendríticas van a expresar lo que es un complejo mayor de histocompatibilidad, específicamente de tipo 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad se va a dirigir hacia lo que son los nódulos linfáticos y va a ser representado hacia lo que son las células T vírgenes. Es decir, tenemos a lo que es la propia célula dendrítica, a lo que es su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a las células T vírgenes y a los receptores de estas células
de estas células o de estos linfocitos T. Este sería básicamente el proceso o la presentación del antígeno, ¿ya? No sé si hasta ahí me están siguiendo, chicos, y se está entendiendo todo o tienen alguna pregunta. ¿Te está entendiendo? Ya. Luego de que estas células tipo T vírgenes, estos linfocitos T vírgenes, ya hayan reconocido por lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, se van a acabar diferenciando en lo que son linfocitos T helper 2. Estos linfocitos T helper 2 básicamente se van a encargar de liberar diferentes interleuquinas o interleucinas determinantes en lo que es la propia enfermedad. En este caso, los linfocitos T helper 2 van a encargarse de promover lo que es la liberación del TSLPL, TSLP, que en pocas palabras también es conocido como linfopoietina del estroma tímico, que aparece aquí también, que va a encargarse también que las propias células dendríticas maduren. Es decir, que los linfocitos T helper 2 liberan este TSLP, que aparte que lo liberan los propios alérgenos o antígenos, también va a provocarse que estos linfocitos T helper 2 lo liberen y estas células dendríticas maduren. Si hay esta maduración amplificada o en todo caso se da en mayor cantidad, estas células dendríticas van a reconocer a más alérgenos y va a ocurrir mayor diferenciación a lo que son estos linfocitos T helper 2. Luego estos linfocitos T helper 2 van a encargarse de liberar otras interleucinas, específicamente la interleucina 5 e interleucina 4, que son las que normalmente tienen mayor protagonismo. En este caso, la interleucina 5 se va a encargar básicamente de lo que sería la propia reacción de lo que son los eosinófilos y su reclutamiento. Eosinófilos y su reclutamiento. Y la interleucina 4 se va a encargar de estimular a lo que son los linfocitos B, junto con más procesos inflamatorios. Básicamente, cuando los linfocitos B son activados, se van a diferenciar en lo que son células plasmáticas. Estas células plasmáticas ya tienen la capacidad de liberar lo que son estos anticuerpos. Estos anticuerpos básicamente sería la IgE. Esta IgE va a intentar atacar a lo que es el propio antígeno y aparte va a activar a lo que son los propios mastocitos. Estos mastocitos van a tener su receptor de mastocito donde se va a unir la propia IgE. Este IgE va a hacer que el mastocito esté activo y cause un efecto de desgranulación. Este mastocito se va a desgranular liberando diferentes agentes vasoactivos como sería la propia histamina. Y esta histamina básicamente va a producir que toda esta reacción se siga exacerbando o en todo caso que este ciclo siga aumentando poco a poco, ¿no? A ver, volviendo ya a la otra imagen, como se puede ver aquí, de lo que es esta célula T virgen, se va a liberar lo que es la interleucina 4 junto con lo que es la T helper 2, que va a activar principalmente a lo que son los eosinófilos y a lo que son los propios basófilos, ¿no? Pero principalmente a los eosinófilos que tienen mayor relevancia en la patogenia. Aparte también se van a liberar diferentes interleuquinas no tan predisponentes como la 4 o la 5, pero que también van a tener su propio efecto, como la interleuquina 25 y 33. En ese caso, estas básicamente van a activar a lo que es la ICL, la ILC2,
que es la célula linfoide innata de tipo 2, y estas van a encargarse de activar más citoquinas inflamatorias, como la interleucina 5 que aparece aquí, la 4, la 9 y la 13, que se repite también acá, y estas van a activar a lo que son los propios eosinófilos y a lo que son los mastocitos. Y aparte, también tenemos la activación predominantemente de lo que es el factor de necrosis tumoral de tipo beta y la interleuquina 6. Estas van a activar a lo que son los T-helper 17, y estos básicamente por la interleucina 17 van a provocar este aumento del músculo liso bronquial, causando un efecto de hiperplasia a nivel de este músculo liso bronquial, ¿ya? Así que recapitulando, eh, en esta parte de acá, cuando tenemos los alérgenos más esta predisposición del estado hiperreactivo frente a inflamaciones, estos propios alérgenos en la mucosa bronquial del epitelio van a liberar lo que son quimiosinas. Estas quimiosinas van a dirigirse a lo que son las células dendríticas, junto con lo que es esta TSLP y diferentes citoquinas proinflamatorias para que estas células dendríticas maduren y reconozcan al alérgeno. Cuando reconocen al alérgeno, van a expresar lo que es su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el cual estas células que ya poseen al alérgeno se van a dirigir hacia lo que es este nódulo linfoide local, donde se van a unir o van a presentar al alérgeno hacia lo que son estas células o estos linfocitos T vírgenes. Cuando se presentan a estos linfocitos T vírgenes, se van a diferenciar en T helper 2, y esta T helper 2 va a liberar lo que son interleucina 5, interleucina 4, la TSLP, y van a tener un efecto en lo que son los propios eosinófilos y los linfocitos B. Los linfocitos B se diferencian en células plasminógenas, en células plasmáticas, liberando lo que es los anticuerpos IgE. Estos IgE activarán lo que son los propios mastocitos, liberando histamina, ¿ya? Y aparte, después de que se da este daño al propio epitelio, ya sea por virus, bacterias, tabaco, polen y demás, aparte de que se dé este efecto del aumento del músculo liso bronquial, este daño, esta propia inflamación, cuando ya se vuelve crónica, recordemos de que va a haber un efecto de reparación. Es decir, el propio cuerpo, después de que se dé esta propia inflamación aguda o una inflamación crónica, los propios macrófagos, por la vía M2, se van a encargar de activar efectos básicamente de proliferación o en todo caso de recuperación del tejido que ya ha sido afectado. En este caso liberando a diferentes agentes como el factor de crecimiento fibrinoide o la propia aumento o diferenciación de estos miofibroblastos a este músculo liso bronquial, ¿no? Básicamente hay un proceso de remodelación, pero como tal no debería de ocurrir esto, porque esto ocurre en lo que es un proceso patológico, donde hay esta inflamación crónica y donde este remodelamiento no se da correctamente. Por eso aparte, imaginemos de que este sería el propio lumen o el propio espacio por donde pasa el aire de lo que son los propios bronquios. Si hay contenido inflamatorio, imaginemos que es de color verde, hay contenido inflamatorio de estos linfocitos T helper 2, de lo que son los propios macrófagos eosinófilos, hay aumento de la propia broncoconstricción, porque al fin y al cabo va a hacer que la propia luz también sea más pequeña. Y aparte hay este intento de remodelación, aumentando las células del músculo liso bronquial. También la luz se va a hacer cada vez más y más pequeña. Por ende, va a producir diferentes manifestaciones clínicas, como se va a ver más adelante,
ya sea como la propia disnea, la opresión torácica, sibilancias y la tos. Estos cuatro son los más resaltantes en lo que sería el propio asma. La tos, según el Robin, se menciona que puede ser tanto una tos, una tos seca o una tos en todo caso flemática o con contenido. Sin embargo, normalmente el asma suele estar asociado con una tos seca, ¿ya? Como se menciona aquí. Tos seca, opresión del pecho, opresión torácica, respiración sibilante, dificultad para respirar, insuficiencia respiratoria y tos nocturna. Estas manifestaciones clínicas se pueden explicar en base a la propia patología. Es un aumento o es básicamente un conjunto de todos estos procesos patológicos que van a causar estas propias enfermedades. ¿Ya? Ahora pasando al propio diagnóstico y tratamiento, según la GUINA 2024, en este caso, para diagnosticar a un paciente con asma, se necesitan dos cosas. La historia clínica, es decir, que el paciente posea estos síntomas respiratorios típicos del asma, que son los que ya les mencioné, y aparte se necesita un diagnóstico confirmatorio. En este caso sería específicamente la propia espirometría. En lo que es la propia espirometría es un test donde le piden al paciente que sople con la mayor de sus fuerzas y demás, y se mide lo que es el BEF sub 1 sobre lo que es el CEF. En este caso, el BEF sub 1 representa el volumen expiratorio forzado en un segundo y al CEF o el CVF representa la capacidad vital forzada. En ese caso, de esta operación, lo normal es que te salga mayor a 80%. Sin embargo, si te sale en este caso valores por debajo del 70%, eh, tenemos dos opciones. Puede ser de tipo obstructivo o en todo caso se puede medir lo que es por separado la propia capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es en este caso eh, mayor al 80%, es normal. Sin embargo, si la capacidad vital forzada es menor al 80%, tenemos en este caso un patrón restrictivo, es decir, lo que respecta al propio asma. En pocas palabras, si tenemos básicamente esta fracción de lo que es el volumen expiratorio forzado al segundo sobre la capacidad vital forzada menor a 70 y analizamos por separado el propio valor de esta capacidad vital forzada y si es menor a 80 es restrictivo. En cambio, en valores obstructivos igual se mide lo que es este BEF sub 1. Si este BEF sub 1, en pocas palabras, está por menor a 80%, en todo caso se debe hacer una prueba o un test de broncodilatación, porque aquí también puede ser o tanto un asma o un EPOC, asma o EPOC. ¿En qué se diferencia tanto el asma del EPOC? En este caso, el asma es reversible. Sin embargo, el EPOC ya no es reversible. Es básicamente la vía final de todas las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Con lo que respecta a este test de bronquilatación, se le va a dar al paciente salbutamol. En este caso, después de que se le aplique este fármaco beta 2 agonista, si los propios valores de la capacidad vital forzada mejoran por encima de un 12%, tenemos que ese tipo reversible, es decir, que hay mejora, o sea que el paciente posee un asma. Sin embargo, si es menor al 12%, es irreversible y el paciente posee un EPOC. Por ejemplo, imaginemos que el paciente posee
eh, esta división, este BEF sub 1 sobre esta capacidad vital forzada menor al 70%, aparte posee este BEF sub 1 menor al 80%, y después este test de broncodilatación se le da salbutamol, y de lo que tenía, digamos, este BEF sub 1, un valor de 60%, que es menor a lo normal, se le da el salbutamol, y a las horas se le hace de nuevo este test y se ve que ha mejorado no sé, 79%. Esto es mayor a 12, por ende, el paciente es diagnosticado con asma. Sin embargo, si posee 60 y después del test de broncodilatación, es decir, después de que se le dé salbutamol, tiene 65, es un EPOC, es decir, que es de forma irreversible. Bien, básicamente sería eso. ¿Se entendió, chicos, o tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Igual la parte de los valores puede ser un poquito complicada que se lo acuerden, pero igual pueden preguntárselos, ¿no? Les pueden dar tanto lo que es esta capacidad, este volumen expirativo forzado sobre al segundo, o esta capacidad vital forzada, y te dicen si es un EPOC o es un asma. Y aquí ya tú puedes saber también por dilatación y demás cómo se puede diagnosticar, ¿no? Se necesita tanto los síntomas y signos clásicos del asma junto con este propio test que es ya de forma confirmatoria, según la GINA, ¿no? Ahora, pasando a lo que sería el propio tratamiento, el cual en sí no es tan importante porque esto ya es para farmacología y demás, pero dándoles una pequeña idea, principalmente a los pacientes con asma se les trata con estos cuatro grupos de medicamentos, con lo que son los beta 2 agonistas, con los que son los anticolinérgicos M3, con los que son los propios antileucotrienos y con lo que son los corticosteroides inhalados. Recordando, lo que es el sistema nervioso autónomo tiene tanto una porción simpática como parasimpática. La simpática posee receptores beta 2, los cuales poseen acción de broncodilatación. Si les damos a los pacientes fármacos agonistas beta 2, van a aumentar este efecto de lo que son los propios, de lo que es la propia broncodilatación. Estos beta 2 agonistas se clasifican tanto de acción corta como de acción larga, conocidos tanto como SABA y LAMA, y como SABA y LABA, ¿ya? LABA. Y básicamente es eso, si se activan lo que son estos receptores beta 2, van a provocar ese estado de la broncodilatación y por ende pueden mejorar la propia sintomatología del paciente. Eh, si se los menciono un poquito más fisiológico, más a nivel molecular, cuando estos beta 2 agonistas se activan, van a ocasionar la activación de la proteína quinasa A. Y esa proteína quinasa A, en pocas palabras, tiene el efecto opuesto del propio calcio. Si el propio calcio causa una broncoconstricción, esta proteína quinasa A va a ocasionar lo opuesto, es decir, la propia broncodilatación. Por ende, activa una cadena ligera de lo que es la miosina quinasa, cadena ligera de miosina quinasa, y esta va a tener un efecto relajante en lo que es el músculo lisobronquial, causando la propia broncodilatación. Con lo que son los anticolinérgicos M3 es parecido también. Eh, los receptores M3 tienen un efecto de broncoconstricción. Si les damos un anticolinérgico M3, disminuimos esta reacción de broncoconstricción. Básicamente los M3, cuando están activados,
están unidos a lo que es una proteína GQ. Esta proteína GQ, por diferentes procesos ya intercelulares y demás, van a ocasionar un aumento de calcio intracelular. Como hay este aumento de calcio intracelular, van a conllevar efectos de broncoconstricción. Sin embargo, si inhibimos estos receptores M3 o en todo caso les damos antagonistas de estos receptores, no se va a llegar a dar todo este efecto de broncoconstricción. Es decir, los anticolinérgicos M3 no causan broncodilatación, o si la causan es leve. Más que nada tiene un efecto de inhibir la broncoconstricción, ¿ya? Es un poco diferente, quizás no se note mucho el efecto como tal, pero sí es importante dejar la diferencia. Estos beta 2 agonistas causan broncodilatación y estos anticolinérgicos M3 inhiben la broncoconstricción, ¿ya? Los antileucotrienos también en este caso tienen un efecto importante ya que el propio efecto de la broncoconstricción en lo que es la vía de la lipoxigenasa se da por estos leucotrienos E4, D4 y demás. Si los inhibimos, no hay estos broncoespasmos. Por ende, la propia sintomatología del asma puede mejorar. En lo que se refiere a los corticosteroides inhalados, también volviendo para a ver si nos acuerdan bien con lo que respecta a esta vía, los corticosteroides, en vez de inhibir a lo que es la ciclooxigenasa, van a inhibir básicamente a lo que es la fosfolipasa 2. Como inhiben a la fosfolipasa 2, inhiben toda la vía del ácido araquidónico. Por ende, no hay ni ciclooxigenasa ni lipoxigenasa. Y si no hay ni lipoxigenasa tampoco, en este caso tampoco hay este efecto de broncoespasmo. Y aparte que los corticosteroides inhalados tienen un efecto en el sistema inmune, causa esta inmunosupresión. Si hay esta inmunosupresión, las reacciones alérgicas y demás van a cesar o en todo caso no van a ser tan graves. ¿Ya? Y este es ya un cuadro de tratamiento más complejo con lo que respecta a la propia evolución del paciente, pero no va a ser tan preguntado ya que es fisiopato y no farmacología, ¿ya chicos? Y ahora ya pasando a las propias conclusiones, básicamente tenemos que personas con asma, eh, más que nada tienen esta reacción hipersensible en las vías respiratorias de forma exagerada frente a diversos desencadenantes como alérgenos, irritantes, infecciones virales y el propio ejercicio, y que la propia obstrucción del flujo del aire en el asma es generalmente reversible. Esto más que nada explicado por el test de broncodilatación, ya sea de forma espontánea o con tratamiento. Sin embargo, en algunos casos la inflamación crónica puede provocar cambios estructurales en las vías respiratorias. Es lo que les mencioné en la propia patogenia, donde hay este aumento del músculo lisobronquial, intentando en todo caso reparar este daño en la mucosa y demás. Aparte, lo que lleva a una obstrucción persistente y una disminución de la función pulmonar. Aquí hay un pequeño cuadro con lo que respecta a los factores que pueden conllevar a este asma. Los genéticos, como se puede ver aquí, son los más importantes junto con los propios alérgenos. Y ya más abajo están diferentes tipos de virus, la propia obesidad que respecta al asma de tipo NOT2, que es el menos frecuente o el menos incidente. El tabaco también, que también está relacionado con el asma NOT2. Efectos grandes en la polución, en la contaminación y demás, ¿no? Y las referencias. Así que eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o duda o si se entendió todo. ¿Todo claro? Sí, Diego, sí, ya quedó claro.
Ya, les pasaré si no un pequeño quizzes de forma de práctica. No sé si lo quieren hacer ahorita o si no lo hacen de forma sincrónica en lo que repasan la grabación y demás. Se los voy a pasar por acá ya, chicos. Igual es de forma de práctica y espero que tengan mucha suerte en su semana y éxitos en todo, ¿sí? Así que gracias. Chao, chao.